Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí y gracias por la paciencia que tienen. Ya sé que ha pasado una eternidad desde el último vídeo. A lo mejor alguno de ustedes piensa que es que no tengo tiempo. Y dice, ¿cuántas cosas hace? Como las mujeres modernas. No. O sea, yo voy de casa al trabajo, del trabajo a casa, cuidar la familia y ya está. Estoy ocupada las 24 horas del día, no hago nada más. Bueno, uno de ustedes pidió este libro. Bueno, aquí está. Recuerdo cuando lo compré en Bilbao, en la librería, en la Casa del Libro, pero en la que quitaron, en la de Colón de la Reategui, queda otra al lado del Corte Inglés, y esa otra, la de Colón de la Reategui, era la que tenía los libros más raros y a mí la que me gustaba más. Bueno, tuve en la mano, cuando compré este libro hace ya tantísimos años, tuve en la mano este y el de Georges Sorel. No me acuerdo si el del sindicalismo era también de Alianza y también era como rojo. Y solo tenía dinero para comprarme uno y me compré este. Bueno, aquí está. Stanley Paine, El fascismo, Alianza Editorial, publicado... A ver, este libro es del año 2001, pero el texto en inglés sale en 1980 por primera vez. Y la primera edición en español en 1992. Y tiene, contando índices y tal, tiene... 264 páginas. Bueno, sin ánimo de ninguna polémica, yo les voy a transmitir qué es lo que dice Stanley Paine en este libro y cuáles son mis conclusiones. Este texto es sobre todo un análisis empírico de todos los movimientos de derecha, y aquí es donde empieza el problema de derecha en Europa hasta 1945 y después únicamente en España y en Portugal, que cuando quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, de derecha, ¿por qué? No está claro que todos esos movimientos, alguno había, pero no está claro que fueran fascistas. Y ahora vamos a ver por qué es lo que tiene el fascismo de particular para que otro tipo de movimientos de derechas no se puedan fusionar con él. Esa es la típica propaganda que nos han enseñado, que toda la derecha es fascista y tal y cual, y aquí dice claramente Stanley Paine que eso no es así, y lo demuestra, con algo que, por cierto, ha salido aquí en estos vídeos ya muchas veces. Ya sé que ahora se lleva mucho decir que si el fascismo viene de la izquierda, en realidad, bueno... Lo que aquí dice el profesor Stanley Paine es que el fascismo italiano sí viene de la izquierda. Los padres de Mussolini eran miembros del Partido Comunista y él también lo fue y estuvo ahí metido dirigiendo alguna revista. Pero dice que no respecto al nacionalsocialismo alemán. Bueno, dice Stanley Paine que realmente los dos únicos regímenes fascistas son el italiano y el alemán. Que el fascismo tiene una cronología concreta que es de 1919 a 1945. Y que la fascistización de Europa o pseudofascistización de Europa es muy tardía y se va produciendo a partir del año 40, cuando durante la Segunda Guerra Mundial Alemania iba conquistando territorios e iba intentando fascistizarlos o nacionalsocializarlos, ya me entienden, y que era muy tardía y que en realidad, para saber cómo hubiera evolucionado esto, recoge la tesis de Hannah Arendt de que hubieran tenido que ganar la guerra ellos para saber cómo iba a terminar esto. También dice que lo que normalmente tenemos en la cabeza cuando decimos la palabra fascismo es el horrendo y sangriento régimen alemán y no el fascismo italiano, que nunca generó un totalitarismo. Era un régimen autoritario, pero no totalitario. Bueno, y aquí llega donde ya se empieza a... sí, no sé si lo he dicho. A ver, este texto es un análisis empírico de todos los movimientos de derechas, pero es que no eran exactamente fascistas, ahora lo veremos, o no lo eran en absoluto. Y por cierto que Stanley Paine no utiliza nunca la palabra extrema derecha, dice derecha radical, derecha nacionalista, derecha no me acuerdo qué, pero extrema derecha o no lo usa o lo usa muy poco. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el fascismo viene de la izquierda, viene de la derecha. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en los famosos 25 puntos del NSDAP, del Partido Nacional Socialista, había muchos que eran compartidos con la izquierda y otros muchos compartidos con la derecha, pero eso es porque el fascismo es una ideología ecléctica que recoge de todas partes, es el último llegado de todas las grandes ideologías, es la última y por tanto recoge de todo el espectro político y por eso, depende de cómo lo enfoques, puede parecerse a unos o puede parecerse a otros. La cuestión es que esto ha sido casualidad, lo vi cuando me estuve releyendo esto para hacer el vídeo, lo vi aquí. Bueno, aquí tenemos un libro
es Francois Furet y Ernst Nolte, Fascismo y Comunismo, que da la casualidad de que yo no lo tengo, pero lo leí y saqué apuntes. A ver, antes de pasar a los apuntes en el cuaderno, en los cuadernos, yo solía coger los apuntes en tarjetitas de estas, en tarjetas, y cuando vi que ya las tarjetas no me llegaban fue cuando me pasé a los cuadernos. La cosa es, el Francois Furet pertenece a la izquierda francesa, fue el que dijo eso de en unons celebrons pas la revolución. A ver, ya saben que yo eso de pronunciar, que empezó a decir que por qué no iban a celebrar el bicentenario de la Revolución Francesa en 1989, pues porque la Revolución Francesa fue lo que fue. O sea, una ruptura sangrienta cometiendo los primeros genocidios sobre suelo europeo, y ahí no había nada que celebrar. Recuerden el libro de Robert Nisbet, Conservadurismo, cómo el objetivo real de la Revolución Francesa fue eliminar todos los cuerpos intermedios de la nación para dejar el territorio solamente con dos niveles, el gigantesco aparato público y los individuos atomizados. Una sociedad que está desestructurada, porque ya no tiene estructura, están los individuos sueltos y luego un gigantesco aparato público. Ese fue el objetivo de la Revolución Francesa, y por eso, y aquí lo dice Stanley Paine, en realidad el fascismo, nos intentan decir que el fascismo es heredero del tradicionalismo, y eso es horriblemente falso. Y aquí se nos muestra cómo el tradicionalismo y otro tipo de derechas a menudo intentaron frenar al fascismo, consiguiéndolo o no. A ver, no será también la izquierda. La cuestión es que vamos a ver ahora qué es lo que tiene de peculiar el fascismo que no tiene todo el resto de la derecha y que sí tiene la izquierda. Lo vamos a ver ahora. Bueno, la cosa es... vale, no sé lo que voy a decir. Por cierto, que esto tampoco lo he preparado mucho. Voy a intentar que dure lo mínimo posible, pero seguramente durará un montón, porque tengo señalado un montón. Bueno, en el libro este de Francois Furet nos dice... Leo de la tarjetita. De esta tarjeta tiene más años que... Bueno, pues eso. Nos dice Francois Furet: yo tendería a ver el fascismo no como contrarrevolucionario, sino por el contrario como un movimiento que aporta a la derecha europea el refuerzo de la idea revolucionaria, es decir, la ruptura radical con la tradición. Hasta el fascismo, la política antimoderna... A ver, es que no veo nada. Con Mussolini esa política recupera su encanto. Me parece que en el fascismo hay una idea del porvenir totalmente ausente en la ideología y la política contrarrevolucionaria. Bueno, y hay mucho más, pero solo voy a leer eso. A ver, la cuestión es que aquí se nos dice claramente que el fascismo no es una ideología tradicionalista ni es una ideología conservadora. Es una ideología rabiosamente moderna, proviene de todos los aspectos seculares de la modernidad, y quiere generar una ruptura. Por cierto, aquí ¿recuerdan este texto reseñado hace años en el que se veía el concepto de ruptura antropológica? El fascismo quiere crear una sociedad nueva, un mundo nuevo. Ese hombre nuevo genera eso que Josep Miró llamaba ruptura antropológica, y es lo que tiene en común con las izquierdas. Y ese es el verdadero elemento revolucionario, porque ¿contra qué te vas a revolucionar? En realidad, a ver, sí, ahora se oye, es que necesitamos una revolución para liberarnos de los parásitos estos del 78. No sería una revolución, visto en términos aristotélicos, sería una contrarrevolución, sería volver al orden del ser, a las metafísicas sustancialistas, ¿recuerdan? El orden del ser. Y aquí lo que buscaba, según todos estos, lo que el fascismo, que es una ideología moderna y que busca esa ruptura antropológica y por lo tanto es revolucionaria, es lo que la diferencia de todo el resto de la derecha. Todo el resto de la derecha, por autoritaria que fuera, por corporativa que fuera o corporativista, no tiene ese elemento revolucionario, que sí lo tiene la izquierda y también lo tiene el fascismo. Y por eso el fascismo se parece a la izquierda, aunque tenga, y bueno, en otros aspectos también a la derecha. Bueno, ¿y qué pasaba en España? Bueno, pues en España nos dice Stanley Paine, es que, mira, yo estaba leyendo y es que me reía ya porque digo, mira, a ver, España al parecer fue en su día un país difícilmente fascistizable. Hoy en día no lo sé. Hoy en día cualquiera sabe, o sea, es que estoy convencida, levantas la alfombra del Congreso de los Diputados y seguro que aparece ahí pintada una estrella o aparecen los huesos de una cabra muerta. O sea, es que a saber lo que puede salir hoy en día de todos esos sitios. Pero antaño era un país difícilmente fascistizable por su cristianismo. A ver, el hecho de reconocer una autoridad que se halla fuera del propio territorio ya la hace que sea difícilmente fascistizable, porque ya no se puede dar esa especie de nacionalismo extremo que sí se puede dar en el mundo protestante,
porque en el mundo protestante hay iglesias nacionales, entonces no tienes ese elemento que te viene de fuera, que sí lo aceptan los países católicos. Y lo que era muy gracioso es cuando dice, en realidad en España no hacía falta ningún fascismo, porque ese elemento revolucionario de ruptura antropológica se estaba llevando a cabo en España, pero es que lo estaba llevando a cabo la izquierda. Entonces el fascismo no era necesario. Y luego aparece, ya lo vamos a leer, Falange y tal, que dicen, ¿son fascistas? Bueno, no se sabe. A ver, ¿qué más? Sí, bueno, luego si va saliendo ya iré diciendo. A ver, bueno, en el cuaderno todos los movimientos de derecha, de la época de principios, finales del siglo XIX, sobre todo principios del siglo XX, recuerden que la fecha es 1919, hasta la Segunda Guerra Mundial. A ver, había tantos y luego unos desaparecían, otros se fusionaban con otros, se volvían a fusionar, se volvían a separar, es imposible seguirles la pista a todos, es imposible. A ver, entonces, el fascismo italiano es fundado en 1919, se hizo con el poder en 1922, sí, era muy gracioso porque nos dice Stanley Paine, total, que todo el mundo habla de la dictadura de Franco, y el régimen en España, que es contemporáneo a la fundación del fascismo, y que veía en el fascismo pues otro régimen contemporáneo a sí mismo, no es la dictadura de Franco, es la de Primo de Rivera. Aquí nadie dice nunca nada de esto. Bueno, alcanza el poder en el 22 y 10 años después se alcanza en Alemania. A ver, el fascismo es una ideología tan difícil de definir que normalmente se define utilizando negaciones, lo que no es o aquello contra lo que va, o el famoso mínimo fascista de Ernst Nolte, el que ha salido antes en el libro que les he dicho con Francois Furet. ¿Cómo es el fascismo? Pues es antimarxismo, antiliberalismo, anticonservadurismo, antitradicionalismo, caudillaje y líder carismático, ejército de partido y totalitarismo. Pero claro, si quitando un solo elemento de estos, se convierte, por ejemplo, si quitas el antimarxismo y sigues todo lo demás, pues se convierte en la izquierda. Si quitas, eso del ejército de partido, pues se puede convertir en otra cosa. Surgen en países con sistemas parlamentarios. No pueden llegar al poder mediante la guerra civil revolucionaria como hicieron los leninistas. Se dice que el fascismo deriva de la oposición a la Ilustración o a las ideas de 1789, pero de hecho es producto directo de la Ilustración y deriva de aspectos modernos y seculares del siglo XVIII. Esta es la gran mentira que se nos ha contado acerca de todo esto del fascismo, que es antimoderno, antiilustrado, una ideología oscurantista y tradicionalista. Mentira. Es una ideología moderna, progresista, que cree en el ruido, en la furia, en la velocidad, en modernizarlo todo, como ya vamos a ver. La divergencia entre el fascismo y la modernidad se halla en el antimaterialismo del fascismo y la importancia que atribuía al vitalismo y al idealismo filosóficos y a la metafísica de la voluntad. El objetivo de todo esto era la aparición de un hombre nuevo, un nuevo estilo de cultura que lograse la excelencia física y artística y que ensalzase la osadía y la superación de los límites establecidos mejor que lo logrado por la cultura materialista y reduccionista. Y yo, por ejemplo, lo que sí veo es que el marxismo es mucho más decimonónico, no ese materialismo tan del siglo XIX, y el fascismo con ese pozo que tiene de irracionalismo, pues se acerca más al siglo XX. Las formulaciones modernas que rechazan el materialismo pero que no representan una vuelta a los valores tradicionales, sino que son una forma moderna y atea de trascendencia. El gran hincapié que se hace en mítines, marchas, símbolos... no entiendo lo que pone, símbolos, rituales, ceremoniales, tratan de envolver al participante en una especie de mística. A ver, porque luego al final del vídeo quiero plantearles la pregunta de a qué se parece hoy en día, si tuvieran que elegir dónde hay fascismo, ¿qué dirían? Y a ver qué dicen nuestros expertos y mis propias conclusiones. Tentativa de militarizar la política, importancia de los grupos de milicia, exaltación fascista de la juventud por encima de las demás generaciones, intento de fomentar el conflicto entre generaciones, el fascismo, la derecha radical y la derecha autoritaria, derecha radical y derecha autoritaria, exactamente, y no se usa el concepto de extrema derecha. Y el fascismo
difiere de la derecha radical y la derecha autoritaria conservadora. La derecha autoritaria conservadora está basada en la religión y no en ninguna mística cultural como el vitalismo, el irracionalismo o el neoidealismo secular. La derecha conservadora deseaba evitar ruptura con la continuidad jurídica. A ver, capítulo 2. Antecedentes históricos del nacionalismo autoritario. Pero claro, volvemos a lo mismo, y Stanley Panion lo repite todo el rato, nacionalismo autoritario, pero es equivalente al fascismo. Claro, dice, el fascismo es un tipo de nacionalismo autoritario, pero el nacionalismo autoritario o otro nacionalismo autoritario es fascismo, y dice lo mismo con el totalitarismo. Siempre te dice, a ver, el socialismo, se lo dice Stanley Panion, no tiene por qué ser totalitario, pero el totalitarismo siempre será socialista, porque siempre querrá ese control sobre los medios de producción. ¿Suponen que el origen de la derecha autoritaria europea del siglo XX se hallaba en las reacciones contra las fuerzas liberales e izquierdistas? No. Es simplemente producto de aquello mismo que ha generado tanto el liberalismo como las fuerzas de izquierda. Es todo ello producto de lo mismo. Los movimientos reaccionarios de principios del siglo XIX eran simplemente tradicionalistas. Trataban de evitar el desarrollo de la sociedad moderna. A finales del siglo XIX trataban de adaptarse a los problemas sociales. Y surgen las doctrinas corporativistas que luego el fascismo va a adoptar. Pero eso no significa que el resto de corporativistas sean fascistas. La viejísima organización de la sociedad que es tanto romana como medieval. Vale, esto habla del corporativismo. Me lo voy a saltar porque si no, esto no terminamos nunca. A ver, aparición de una derecha radical y modernizadora. La ANI, a ver, ya empezamos con con los diferentes partidos, movimientos. La ANI, Asociación Nacionalista Italiana de 1910. En 1914 logra la unidad ideológica y se adopta la doctrina del Estado corporativo autoritario de Alfredo Rocco, que es diferente al corporativismo tradicional o cristiano que trata de minimizar el papel del Estado. Esto es también algo clave, como el famoso lema fascista de todo es el Estado, todo dentro del Estado, que eso es absolutamente contrario a la derecha tradicionalista, que odia el Estado. Su teoría se derivaba de las doctrinas alemanas del Estado jurídico, según las cuales los derechos humanos no eran inherentes al ser humano, sino resultado de las autolimitaciones del poder soberano del Estado. Y aquí ya va siendo hora de que se digan las verdades en cuanto empieza a marchar ese concepto de soberanía que creó Jean Bodin cuando las guerras de religión. A ver, no, ya sé que nosotros utilizamos la palabra soberanía como sinónimo de independencia de un país respecto a otro. A ver, pero en realidad soberanía no es eso. Soberanía es la capacidad de un órgano de inventarse el derecho, de generar derecho, algo que es contrario a la tradición política europea. Y que da paso a la modernidad, a crear al príncipe soberano que mediante leyes, que tiene capacidad de hacer, verbigracia, inventar, puede intentar alterar la realidad mediante ese tipo de legislación positiva que va a actuar como una orden colectiva. Él manda y los demás tenemos que obedecer. Eso es el derecho moderno, el derecho positivo. Algo ajeno a la tradición europea. Bueno, pues aquí lo están viendo. O sea, una vez que se inventa ese concepto de soberanía, al final, por mucho que digan el pueblo es soberano, no sé quién es soberano, soberano es quien tiene acceso a crear la ley, y al final es el Estado o las instituciones públicas. Y solo con eso se barre toda la posibilidad de libertad que tengamos los demás. Y ya va siendo hora de que alguien lo diga. A ver, en Francia tenemos un intento de derecha pues autoritaria en el boulangismo, que no quería un parlamento de partidos, sino una forma plebiscitaria de gobierno directo y de jefatura fuerte. Ya está viendo que se pueden mezclar elementos que hoy en día creemos que son típicos de las democracias, pues eso de gobierno directo, que parece que da como más libertad. Y esto hay movimientos de derecha radical que lo recogían. Es que la cosa es esa, que está todo tan mezclado que es prácticamente imposible sacar nada en claro. Su defensor fue un personaje llamado... A ver, el concepto nacionalsocialismo se crea en Francia y su defensor fue un personaje llamado Marqués de Morés. Combina el nacionalismo con un socialismo económico y contaba con pandillas de matones. En Bohemia, en 1898, se funda el Partido Nacionalsocialista Checo. En Francia, el Partido Nacionalsocialista Francés de Francois Vietri, que no tenía seguidores. El partido de Vietri es la expresión política de un movimiento sindical antimarxista, Fédération Nationale des Jaunes de France, que propugnaba el nacionalsindicalismo y la participación de los trabajadores en los beneficios.
Barrés es el defensor más importante de este nuevo movimiento con la Terre et les Morts. En Austria y Bohemia, los primeros partidos nacionalsocialistas que alcanzaron cierto éxito surgen en la Bohemia de los Habsburgo a fines del XIX. El pionero de un tipo racial y opresivo de nacionalsocialismo, recuerden que se está llamando nacionalsocialismo, pero todavía no es el NSDAP, no es el partido nazi. Fue el agitador y publicista Georg Ritter von Schönerer. A ver, ya he dicho, no sé si lo he dicho. A ver, aquí el profesor Stanley Paine dice que el fascismo italiano sí viene de la izquierda, pero que el nacionalsocialismo alemán no. Tanto los nacionalistas socialistas checos como el Partido de los Trabajadores Alemanes de Austria y Bohemia nacieron como un movimiento progresivo y reformista. El Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP, antes del 21 minutos. Bueno, eso que, a ver, el Partido de los Trabajadores Alemanes, el DAP, fue un movimiento democrático radical, de obreros industriales de Bohemia, de habla alemana en Sudetenland. Los Sudetes, se acordarán. Era nacionalista pero no racista, ni imperialista ni militarista. Y también pedía la nacionalización de las grandes empresas. Es que ya están viendo que son puntos que al final son comunes a todo el mundo. O sea, es que eso de dividirlos entre las izquierdas y las derechas se acepta por los historiadores de la cultura que hubo lo que se conoce como... A ver, esto también es un elemento muy importante. La crisis cultural de 1890 a 1914. A finales del siglo XIX, instalándose un rechazo a los valores dominantes de la generación anterior. Los ataques al racionalismo, al positivismo, al materialismo, es decir, a todas esas ideologías del siglo XIX. Y por eso el marxismo a veces parece un poco decimonónico. Esa es la palabra que estoy buscando. A finales del siglo XIX instalan ataques al racionalismo, positivismo, materialismo, hostilidad a la burocracia y al sistema parlamentario. Nietzsche y Bergson suceden a Bentham y Comte. La insistencia en la futilidad de la ética y la moral convencionales y la afirmación de la acción directa, la fuerza, la experiencia práctica subjetiva, el redescubrimiento del inconsciente, lo no racional, la psicología encabezada por Freud, nuevas teorías de la psicología de multitudes de Le Bon y la propaganda y la movilización revolucionarias de Georges Sorel, que no puedo decirles nada porque al final nunca lo leí, el libro de Georges Sorel. Se basan en la manipulación de las emociones, lo irracional y lo subconsciente. Capítulo 3. Movimientos fascistas y nacionalsocialistas. A ver, se hace un estudio como un poco más pormenorizado de lo que pasaba en Italia y de lo que pasaba en Alemania. Ni el movimiento ni el régimen poseían una ideología coherente, habla del fascismo italiano. Surge a partir de la nacionalización de determinados sectores de la izquierda revolucionaria. Teóricos de procedencia marxista y del Partido Socialista que habían tratado de trascender las limitaciones del marxismo ortodoxo. El programa de 1919 del fascismo se pedía república y reformas democráticas y socialistas, la terminación del servicio militar obligatorio, el cierre de fábrica de armas, la confiscación del capital improductivo y de la Iglesia, se pedía lo de las desamortizaciones, y en la industria, eso es muy típico de todos los modernitos, y la industria y el Sistema Nacional Sindical de Gestión y sindicatos obreros. Uno de los seguidores de las escuadras de asalto del Partido Nacional Fascista que no inventó la violencia política. El objetivo de la violencia paramilitar era inherente a la tradición jacobina que nos retrotrae a los supuestos liberadores y modernitos y tal de la Revolución Francesa. También es una característica importante de la izquierda. El inventor de los movimientos de camisas fue Garibaldi, otro perteneciente a la izquierda romántica con su amiguito Mazzini. En 1919 Mussolini abandonó su antiimperialismo. En 1921 aceptó la monarquía y la cooperación con grupos liberales. El fascismo, convertido en un gran antipartido, opuesto tanto a las ortodoxias de izquierda como de derecha, y también de centro, único partido panitaliano, representaba sectores regionales y sociales diversos, y eso era lo que tenía el fascismo, que es un movimiento multiclasista, frente a todos los partidos. Claro, porque uno nunca se pone a pensar en estas cosas, pero ves cómo era la política, desde que empieza la política parlamentaria, las democracias, y ves cómo se articulan los parlamentos, y ves realmente que cada partido, todos los partidos eran muy clasistas, ¿no? Cada uno, a ver, yo no digo que eso no sea ni bueno ni malo, pero cada uno defendiendo a su grupo. Y el fascismo rompe con esto, porque era eso, multiclasista. Otros partidos y grupos, la ANI, Asociación Nacionalista Italiana, de ideología autoritaria de derechas y corporativista. Los liberales católicos, que aceptaban un grado moderado de autoritarismo como garantía de seguridad social e institucional.
Inicialmente, vale, y empezamos, nacionalsocialismo alemán. Inicialmente propugnaba un colectivismo parcial. A ver, vamos a leer, antes de que se me olvide, vamos a leer lo que dice Paul Johnson de todo esto, aquí en el supertocho este de las 1000 páginas, que nos dice, a ver... Los vientos de cambio soplaban en una dirección algo distinta hacia la segunda mitad de 1919. Nuevos tipos de élite de vanguardia, por cierto, la teoría de la élite de vanguardia, que es marxista, es de izquierda. Nuevos tipos de élite de vanguardia estaban apareciendo en Europa y también eran socialistas. Se refiere, sí, a los recién llegados, a los nuevo llegados, a los fascistas. Le había convertido en nacionalista, habla de Mussolini, no solo en el sentido de la tradición izquierdista romántica de Mazzini, sino en la tradición predatoria de los antiguos romanos cuyos fasces, transformados en emblema extremista durante la Revolución Francesa... A ver, todo esto... A ver, me imagino que, siguiendo a Eric Voegelin, a lo de las metafísicas gnósticas o antisustancialistas, esto es más viejo que el mundo. Esto surge desde que surge la humanidad, surgen las dos al mismo tiempo. Pero que todo esto son simplemente nuevas manifestaciones de algo que es muy antiguo, de esas gnosis. Entonces que te digan, sí, los romanos y los cartagineses, y según vas atrás va apareciendo, y va apareciendo tanto para atrás como para adelante. O sea, el emblema extremista durante la Revolución Francesa parecieron a Mussolini un símbolo útil, del mismo modo que Lenin había utilizado la hoz y el martillo de los antiguos socialdemócratas. Pero de todos modos, la suya sería una revolución radical, basada en el marxismo y el sindicalismo de la élite de vanguardia de preguerra. Un factor que sería hasta su muerte el ingrediente particular más importante de su política. A ver. Parafraseando a Marx, se comprometía Mussolini a hacer historia, no a tenerla que soportar. Venga, esto es gracioso. Hacer historia, no a tenerla que soportar. Otra de sus citas favoritas era Vivre, ce n'est pas calculer, c'est d'agir. Su vocabulario era muy semejante al de Lenin y abundaba en imágenes militares. A ver, no era esto lo que quería. Pero, no hay vida sin derramamiento de sangre, dijo... Creo que Mussolini. ¿Pero la sangre de quién? Mussolini era un hombre complejo y en muchos sentidos ambivalente. A diferencia de Lenin, rara vez hacía el mal por determinación propia. Casi siempre había que tentarlo en ese sentido, hasta que los prolongados años de poder y halagos atrofiaron casi por completo su sentido moral. No era capaz de iniciar un curso intencionado de violencia. En 1919 ansiaba desesperadamente hallar una causa por la cual combatir y se refería al fascismo como el refugio de todos los herejes. Combatían a la revolución con medios revolucionarios, enfrentaban a los comunistas en la calle con sus propias armas. Y aquí esto era lo que quería leer. Era impensable admitir su verdadera naturaleza, que en realidad era una herejía marxista, de hecho, una modificación de la propia herejía leninista. Había que armonizarlo con la historiografía marxista-leninista y, por tanto, demostrar que no era un presagio del futuro, sino un perverso estertor de la moribunda época burguesa, y así, después de muchas cavilaciones, en 1933 se elaboró una definición soviética oficial. El fascismo era la dictadura terrorista manifiesta de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero. Esta evidente tontería fue necesaria a causa del fracaso del marxismo científico a la hora de prever que esto iba a surgir. Cuando llegó el momento de predecir el fenómeno político más sorprendente del período que medió entre las guerras. Que los marxistas no fueron capaces de prever que iba a suceder esto, como por cierto... A ver, no he traído los libros, pero si leen, por ejemplo, a Hilaire Belloc. Hilaire Belloc sí fue capaz de predecirlo. ¿Por qué los tradicionalistas aciertan y los marxistas no? ¿Qué tienen los tradicionalistas que los marxistas no tengan? Bueno, la cosa es que Stanley Paine dice que el nacionalsocialismo no viene de la izquierda y Paul Johnson dice que sí. Ustedes verán. Inicialmente propugnaba el nacionalsocialismo alemán un colectivismo parcial en sus 25 puntos de la fundación del
Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes de Hitler en 1920, dirigido contra, atención, no está dirigido contra la gran empresa, el latifundio, las grandes sociedades anónimas e industriales, y pedía un socialismo limitado de Estado. Tras el fracaso del Putsch de 1923, Hitler aprendió: en un Estado centroeuropeo organizado con instituciones intactas no era viable un golpe de Estado violento ni una insurrección revolucionaria. Un nuevo movimiento nacionalista multiclasista debía llegar al poder por vía legal, o si no, no llegaría a él. El Partido Nacionalista del Pueblo Alemán es una ramificación autoritaria del antiguo Partido Conservador del Segundo Reich, principal partido conservador. Va perdiendo importancia y reduce su fuerza a algo tradicional, arcaico y aristocrático de la Alemania oriental. A partir de 1928 se radicaliza bajo Alfred Hugenburg, magnate de la prensa. Y como siempre, aquí tenemos a los tradicionalistas de verdad intentando parar toda esta locura que se desenvolvía, tanto por un lado como por el otro, que era el famoso Centrum Católico, el partido centro de Brüning. El Estado totalitario, el concepto, la palabra totalitario, ese concepto que aunque en realidad ellos no llegaron a serlos, lo crean Mussolini y Giovanni Gentile en 1925. Gentile, que es el filósofo destacado de la Italia, empezaron a usar el término totalitario para aludir a la estructura y objetivos del nuevo Estado. La Italia fascista nunca llegó a ser totalitaria. Sí, el Estado de Lenin y sí también el de Hitler. La terminología que se deriva de la teoría del Estado ético elaborada por Gentile y por un ideólogo nacionalista sindicalista, Panunzio. En realidad el Estado italiano nunca propuso un sistema policíaco que tuviera control sobre las instituciones. Nunca consiguió un control institucional total y cotidiano. Y sin embargo la teoría totalitaria del Estado y sus exigencias ya brindaban el concepto de la posibilidad de hacer algo así. Víctor Manuel III no era el jefe del Estado y no el duce. El sistema judicial premussoliniano quedó intacto. La policía era dirigida por funcionarios, no por jefes de partido. Hasta 1936 no existió un ministerio de cultura y propaganda, y que fue una imitación del alemán. El Pacto de Hierro, en mayo de 1939, entre Italia y Alemania. A partir de 1937 se empieza a llevar a cabo una nazificación superficial del Partido Nacional Fascista por influencia de los alemanes. En el Pacto de Hierro se comprometen a luchar contra... Lo adivinarán. Se comprometen a luchar Italia y Alemania contra las plutocracias occidentales. A ver... bueno, esto como que lo voy a dejar porque... A ver, el régimen de Hitler no tenía una doctrina precisa económica. El sector socialista de Hitler venía por parte de Georg Strasser, que evoluciona también a la derecha. El ala derecha encabezada por Walter Funk, ministro de Economía, que esperaban evitar el corporativismo. Una vez en el poder, la elimina las tendencias agrarias de extrema derecha representadas por la derecha prusiana, de Hugenburg, el que ha salido antes. Alan Milward, el estudioso más sistemático de la economía fascista comparada, ha considerado inexacto el argumento de historiadores marxistas de que el nacionalsocialismo preservó el sistema capitalista. Además están quienes como el marxista... Esto es lo importante. El marxista independiente Rudolf Hilferding, Hilferding tuvo algo que ver, no sé si fue presidente durante la República de Weimar. O sea, diría que hicieron un buen trabajo, pero estaría mintiendo. Si hubieran hecho un buen trabajo durante la República de Weimar, todo esto no habría existido. Rudolf Hilferding, que no aprecia... Es marxista, de lo que se llama austromarxismo. Marxismos disidentes o... No ha apreciado ninguna diferencia entre la propiedad estatal totalitaria rusa y la regulación y el control estatales del nacionalsocialismo alemán. Se ha considerado al hitlerismo como antimoderno, pero es un producto sintomático del mundo moderno. Las ideas de Hitler, en parte arraigadas en el cientifismo moderno de las ideas biológicas, ayudó al interés de los nazis por las ciencias ocultas. A ver, ¿qué le hubiera pasado a alguien que practica ciencias ocultas en el mundo tradicional? Ya ven que el nazismo y todas estas cosas tan raras no vienen del mundo tradicional. Rechazo de todas las ideas formales de la cultura europea de la época medieval, sobre todo el cristianismo. Ridiculiza las supersticiones premodernas. La antropología, por favor.
el teléfono, lo están oyendo. Voy a ignorarlo, en serio, si no... La antropología nazi, animalista y naturalista no tiene precedente premoderno. Todas las ideas políticas de Hitler tienen su origen en la Ilustración. O sea, estoy leyendo lo más importante. Tiene que sonar el puto teléfono. A ver. La antropología nazi, animalista y naturalista no tiene precedente premoderno. Todas las ideas políticas de Hitler tienen su origen en la Ilustración. La voluntad de crear un hombre nuevo, que es una idea moderna antitradicional. La búsqueda nazi de la extrema autonomía, la libertad radical, dice Jacques Ellul. De Rougemont señala hasta qué punto eran idénticos el régimen de Hitler y el jacobino. Labrousse, una autoridad sobre la Revolución Francesa, así lo confirma. El nazismo fue una gran revolución contra la burocracia, contra la senilidad, en pro de la juventud, contra las jerarquías establecidas, contra el capitalismo, contra la mentalidad pequeño burguesa, contra la comodidad y la seguridad, contra la sociedad de consumo, contra la moral tradicional, en pro de la liberación del instinto, el deseo, las pasiones, el odio a la policía, la voluntad de poder y la creación de un orden de libertad más elevado. Vale, llegamos ya voy a decir ya las conclusiones a las que llego yo con todo esto. ¿Dónde ven ustedes hoy en día algo similar a todo esto que se acaba de leer? Esa especie de ruptura antropológica, esa ruptura con el orden tradicional. ¿Dónde se ve eso hoy? ¿Quiénes están legislando para crear cosas cada vez más alejadas del es que no sé cómo decirlo, del orden del ser aristotélico platónico? ¿Dónde está hoy el fascismo? Está en las democracias, está en los parlamentos. Ahí está el fascismo hoy en día. Y aquí que decía Stanley Paine al final, dice, ya lo quito desde ya, dice: la experiencia fascista fue fundamental para la revolución en el siglo XX. En ese sentido, la influencia del fascismo seguirá sintiéndose en el futuro y también la sentirán algunos de los antifascistas formales más vociferantes, porque, como dijo Churchill, el fascismo del futuro vendrá en forma de antifascismo y vendrá así porque ahí está ese elemento revolucionario que es la ruptura antropológica que caracteriza al fascismo, que se ve hoy en día, pues eso, en las democracias. Aquí tenemos el último capítulo de este libro, habla de dónde ve la gente, los estudiosos ven hoy en día fascismo. Bueno, algunas cosas eran verdaderamente alucinantes, pero yo me quedo con esto, que es, en los años 60 y principios de los 70 también se atribuyeron a los revolucionarios estudiantiles grandes posibilidades de adoptar el papel de neofascistas. Entre sus características supuestamente fascistas figuran la formación de la ideología por la acción y no por la teoría, el antiintelectualismo, el no racionalismo, el voluntarismo, el activismo, ese deseo de libertad, de poder construirse a uno mismo, de identificarse como uno quiera. Ahí es donde se ve el elemento de ruptura antropológica. Bueno, a ver, otros movimientos. En Austria, Partido Moderado de la Derecha Autoritaria, Partido Social Cristiano, Grupo Radical y Violento, las unidades de Heimwehr. Nacionalistas revolucionarios, los que pueden ser nazis, eran los nazis austríacos. En 1930 los dirigentes de las Heimwehr prestan el famoso juramento de Kornenburg, no entiendo lo que pone. La meta, transformar a Austria en un sistema corporativista autoritario. Intentan un putsch que es abortado. La mayoría se aferra a un conservadurismo amorfo. En 1933, Dollfuss, el nuevo dirigente social cristiano, establece un sistema autoritario. En 1 de mayo del 34, una nueva constitución corporativista, conservadora y católica. No era en absoluto nada revolucionario, porque cuando te identifican a este Dollfuss con un nazi, no lo era. Y luego Dollfuss es asesinado en un ataque terrorista por los nazis. En Hungría. Hungría es el país que perdió más con el Tratado de Versalles. Diversidad de grupos y movimientos de tipo fascista, semifascista o radicales o nacionalistas. Es el estado con más reivindicaciones nacionalistas de toda Europa, gobernado brevemente por una dictadura comunista revolucionaria, el famoso régimen de Béla Kun en 1919. El régimen gobierna mediante el parlamento restringido elegido por sufragio limitado. La única fuerza popular de importancia es la Cruz y la Flecha, o movimiento ugarista de Ferenc Szalasi, que no tiene comparación con nada. Es lo mismo, son fascistas, es que no se sabe. Creen en el racismo húngaro, pero se declaran no antisemitas, sino asemitas. Sin embargo, admiten la autonomía para las regiones habitadas por mayorías no magiares, o sea, no son nacionalistas radicales. Lo de siempre es que está todo mezclado. En Rumanía, considerable fuerza del movimiento Guardia de Hierro a fines de 1930, de tipo fascista de nacionalismo revolucionario representado por los legionarios, la derecha radical en el Partido Nacional Cristiano.
el autoritarismo más moderado en la dictadura monárquica de Carol, seguida por la del mariscal Antonescu. El Partido Popular del general Averescu, Partido Populista del general Averescu, que fue fundado en 1919, gobierna alternativamente en el decenio del 20 y lleva a cabo una gran reforma agraria y desaparece en la década de los 30. La Guardia de Hierro se conoce así, pero su nombre oficial era la Legión del Arcángel Miguel, que es un extraño movimiento de masas que suele clasificarse como fascista y no está para nada claro que lo sea. Codreanu se convierte en una especie de místico religioso con su propia interpretación de la ortodoxia rumana. En los Balcanes, en Grecia, Bulgaria y Yugoslavia, no hubo movimientos fascistas de consideración. En Yugoslavia, el primer ministro Milan Stojadinovic trata de introducir arreos externos del fascismo. En Bulgaria, el zar Boris, no sé quién es. El éxito relativo de la Unión Agraria Búlgara de Alexander Stambolinsky gobierna en Bulgaria y tenían una milicia de partido, el movimiento Zbor de Liotic en Serbia, y en Grecia la dictadura bajo la corona del general Metaxas. En Checoslovaquia hay dos partidos de tipo fascista, la Comunidad Nacional Fascista, el NOF, y el Campo Nacionalista Checo, Blajka, que no cuajan, no tienen éxito. Pues se te habla que es que la fascistización de Europa que fue sí, pero no. Fascistización parcial del Partido Popular Eslovaco. En Polonia y en los países bálticos, en Polonia, el régimen polaco del 26 al 39 intentó establecer un partido estatal protofascista, la OZN. El golpe de Estado de Pilsudski en 1926 establece un sistema autoritario en Polonia. Es un sistema semipluralista, conservador, moderado, como el de Dollfuss en Austria o el de Primo de Rivera en España. El papel más radical del Partido Nacionaldemócrata de Polonia Occidental, que eran antisemitas, para convertirse en un partido de masas. O sea, ¿cuánto va a durar esto? Y creo que solo voy a ponerlo todo en un vídeo, todo, y que sea lo que Dios quiera. En el norte de Europa... en el norte de Europa tenemos... que nunca lograban más del 2%, con dos partidos pseudofascistas, el IKL finlandés y los nacionalistas holandeses. La insignificancia de los partidos fascistas por ausencia de condiciones como requisitos previos, y no tenían problemas de nacionalismos. En la década de los 20, la derecha radical está representada por la Sociedad Académica de Karelia. A ver, en serio, una derecha radical representada por la Sociedad Académica de Karelia, que luego se quedaron como una especie de grupo folclórico. A partir de 1929 aparece un nacionalismo revolucionario y fascistizante, movimiento de la Púa. La Púa, no se pone la Púa como un peine o la Púa como un territorio. NSB, Movimiento Nacional Socialista de los Países Bajos, de Anton Mussert, que consigue llegar a un 7,9%, que era mucho más fascista que nazi. En Francia y en Bélgica, que era un país próspero y vencedor de la Primera Guerra Mundial, los fascistas en Francia avanzan, como en Italia y en Inglaterra, desde la izquierda. La Acción Francaise, principal fuerza de la derecha radical, que no era fascista, sino reaccionaria y no activista. Primero en tratar de imitar el fascismo fue Georges Valois, un joven militante que abandona la Acción Francaise y crea un movimiento revolucionario y movilizador, Le Feisteau. Luego había otros que tenían, en Polonia, no sé si lo he leído, había un partido que pseudofascista que se llamó Falanga. Sí, le copiaron el nombre a los de José Antonio. La fórmula Valois, nacionalismo más socialismo, igual fascismo, nacionalismo más socialismo. El nacionalismo autoritario de derecha era más popular que el fascismo. El Le Feisteau fue superado por un nuevo movimiento de la derecha radical, la Jeuneuses Patriotes de Pierre Taittinger. Más tarde superado por dos nuevos movimientos derechistas, Solidarité Francaise y Croix de Feu. ¿Por qué tienen estos nombres tan raros? ¿La Guardia de Hierro? ¿La Cruz de Fuego? Y se les llama hoy en día en plan fachas, ¿por qué eso no se les llama seguidores del Arcángel Miguel? ¿Cómo se llamaban los búlgaros estos o estos? En el decenio de 1930, tres nuevos partidos fascistizantes, los fascistas de Marcel Bucard, el neosocialismo de Marcel Deat y el nacionalsocialismo multiclasista de Jacques Doriot. Deat y Doriot. ¿Por qué me suena esto? Por esto. Deat era la estrella emergente del Partido Socialista francés y Doriot el dirigente más joven y popular del Partido Comunista, porque aquí la derecha en Francia sí que viene, el fascismo en Francia viene derivado de la izquierda. En Bélgica, me salto a Bélgica porque no le importa a nadie, colaboradores y satélites durante la guerra. Bueno, te hablan pues que el régimen de Vichy en realidad era más bien una derecha autoritaria, más que fascista.
Bueno, en España y Portugal. Es que, a ver, si lo leo aquí, luego no lo leo del libro, porque si no estamos aquí esta mañana. En España, la dictadura de Primo de Rivera era de un autoritarismo moderado y no generó una ideología ni una teoría. Tenía un corporativismo moderado, legalista y autoritario. Y la derecha radical estaba formada por dos sectores, los neotradicionalistas, o sea, carlistas y comunión tradicionalista, y los monárquicos alfonsinos. El carlismo estaba influenciado por teorías corporativistas católicas y no por ningún tipo de cosa moderna, vitalista, no sé qué. El fascismo es introducido en España por el esteta de vanguardia Ernesto Jiménez Caballero. Es de influencia italiana, oponía el sur europeo católico al frente al norte protestante y nazi. Y eso es muy interesante, este Ernesto Jiménez Caballero dijo que si hubieran ganado la guerra, que el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán estaban abocados a un enfrentamiento, a tener que destruirse el uno al otro porque no eran la misma cosa ni iban a generar lo mismo. Y se dio cuenta este señor. Vale, en Portugal, dictadura de Antonio Oliveira Salazar, que también su constitución es corporativista. Y bueno, ¿existió fascismo fuera de Europa? Y te hablan de Japón. ¿La existencia de un fascismo? ¿Hubo un fascismo japonés? No. Que fue detectado por autores soviéticos. Pero el fascismo japonés es un concepto erróneo, ya que no hubo ningún movimiento político que se levantara para hacerse con el poder, y la autoridad constitucional e institucional japonesa se mantuvo intacta y siguió habiendo pluralismo parlamentario y elecciones. La mayor presión para cambiar el sistema japonés procedía de elementos radicales entre los militares y pequeños círculos nacionalistas radicales. Kita Iki, ideólogo nacionalista radical de la década de los 30, fue socialista marxista en su juventud y era opuesto al capitalismo. Cambios en la política japonesa se derivaban de amplio consenso. La opinión política apoyaba un nacionalismo intenso y una política exterior agresiva, pero se parecía más al Segundo Reich alemán que no al Tercer Reich. Y todo esto estaba derivado también del bushido tradicional japonés, que era más bien mezclado con algo tradicional. No era una derecha nueva que buscara un orden metafísico nuevo y por lo tanto no era revolucionario y no puede ser considerado fascista. En China, durante la era fascista, gobierna el Kuomintang de Chiang Kai-shek, los camisas azules chinos. Ellos se llamaban a sí mismos la gente vestida de algodón. Su objetivo era una sociedad militarizada, tecnocrática, de nacionalismo extremado, que nacionalizara muchos medios de producción. Otra vez, nacionalizar muchos medios de producción. En Sudáfrica es lo que más llega a parecerse al fascismo ocurre en Sudáfrica con el movimiento de camisas grises de L.T. Weichart, que tuvo que automoderarse de mala gana por la influencia del cristianismo. En América Latina no hay fascismo porque, en primer lugar, esas teorías racistas, fascistas, no tienen lugar en nuestros países hermanos de la América del otro lado del charco, porque eran sociedades multiétnicas. Y eso de crear una especie de racismo. Debilidad de los partidos fascistas o ausencia de los partidos fascistas en América Latina, porque tienen una baja movilización política por el carácter no competitivo del nacionalismo, porque no tenían peligro de una invasión exterior, y por la composición multirracial de sus sociedades. También por la debilidad hasta 1960 de la izquierda revolucionaria y, por tanto, sin necesidad de que nadie saliera a combatirles. En 1938 se crea el Partido Fascista Argentino, pero es insignificante, la Acción Integralista Brasileira de Plinio Salgado del 32. El Movimiento Nacional Socialista MNS, los nazis con C de Chile, y fundado por el hispano-alemán Jorge González Bonmarés. Pero al final, en el 37, denuncia a Hitler por convertirse en un tirano. Tentativa de golpe de Estado de Alessandri. Contra el gobierno de Alessandri. Matanza de nazis como el régimen rumano despachó a los legionarios. En México, los camisas doradas, el general Nicolás Rodríguez. ¿Pero qué les pasaste con los camisas? Camisas doradas, camisas grises, camisas azules. Nicolás Rodríguez. En Bolivia perdió su conflicto con Paraguay, con la guerra del Chaco. Bueno. Y aquí te viene, el capítulo del final es un intento de entender qué es el fascismo realmente. Parece que fuera de Europa no se podían reproducir las características del fascismo europeo, porque no había las condiciones que sí había en Europa. Intensa competencia nacionalista e imperialista, existencia de un sistema democrático liberal. Por ahí, por la caridad entra la peste, como dice el refrán. Teorías del fascismo. El fascismo como agente violento y dictatorial del capitalismo burgués, es lo que dice el marxismo.
que es la interpretación oficial de la Tercera Internacional. El fascismo como forma de bonapartismo del siglo XIX, el fascismo como radicalismo de clases medias. Bueno. Fascismo como radicalización del centro, fascismo como producto de un derrumbamiento cultural o moral. A ver, sí, pero no solo el fascismo, sino cualquier ideología de esas modernas de ruptura antropológica es una cosa de estas. Benedetto Croce, Friedrich Meinecke interpretaron el fascismo como producto de fragmentación cultural. Fascismo como producto de la ascensión de masas amorfas. Pues también, una vez de que la Revolución Francesa y de que las revoluciones liberales han conseguido eliminar toda la estructura social medieval que tenía forma reticular por las diferentes conexiones que tenía cada individuo con diferentes grupos y conexiones de diferente naturaleza hasta crear una estructura en red. Después de la Revolución Francesa se crea una estructura en cúpula con solo dos grupos, o sea, individuos atomizados y un gigantesco aparato burocrático. Y eso trae como derecho, como consecuencia, pues eso, que una sociedad desestructurada que ya no tiene defensa contra nada. El fascismo genérico, una conclusión. Son los comunistas los que identifican el nuevo fenómeno, que apareció algo nuevo. Una novedad que nunca se había previsto. Los portavoces rusos aplican a China los mismos términos que a la Alemania nazi, pequeño burgueses, no sé qué. Bueno, y ¿dónde se puede encontrar fascismo hoy en día? Pues en todos estos movimientos en Estados Unidos, todos estos movimientos de las panteras negras, hoy en día el Black Lives Matter, los Antifa, los no sé qué, los no sé cuál, todas esas milicias de la calle y no sé qué, pues ahí es donde se puede encontrar hoy en día el fascismo y en los parlamentos democráticos. Pero eso lo digo yo, no lo dice Stanley Paine, esa es mi conclusión. Por cierto, llegados a este punto sería bueno preguntarse si existe una izquierda que no tenga ese elemento de ruptura antropológica, que no sea antisustancialista y que por lo tanto pudiera luchar para parar toda esta locura que se está llevando a cabo ahora. Cada día también tengo menos claro que exista una derecha normal, o sea, no rupturista, no revolucionaria. A ver, la habrá, no sé, yo estoy totalmente desconectada de lo que ocurre en el mundo y creo que me alegro. A ver, una de las principales fuerzas revolucionarias, el comunismo ruso, procedía directamente de la teoría marxista europea y revolucionaria rusa del siglo XIX. La otra gran fuerza radical nueva, desencadenada por la Primera Guerra Mundial, el fascismo, era más nueva y más original. Bueno, a ver, todo lo que se haya leído no lo voy a leer porque es que si no estamos aquí esta mañana. El fascismo es el movimiento más vago y más difícil de definir. Antimarxismo, antiliberalismo, todo esto ya se ha leído. Gran parte de la confusión y de la ambigüedad que rodean la interpretación de los movimientos fascistas se debe al hecho de que en muy pocas ocasiones lograron pasar a la fase de participación en el gobierno. Alemania fue el único caso en que un régimen en el poder puso en práctica todo el contenido de una doctrina fascista. A menudo se dice que las ideas filosóficas fascistas derivaban de la oposición a la Ilustración o a las ideas del 89, de 1789, cuando de hecho son un producto directo de aspectos de la Ilustración y derivan directamente de los aspectos modernos seculares y prometeicos del siglo XVIII. La cultura fascista, al revés que la cultura de la derecha, era secular en la mayoría de los casos, pero al contrario que la de la izquierda y hasta cierto punto que la de los liberales, se basaba en el idealismo y el vitalismo y el rechazo del determinismo económico, tanto el de Manchester como el de Marx. El objetivo del idealismo y el vitalismo metafísicos era la creación de un hombre nuevo, un nuevo estilo de cultura que lograse la excelencia física, no sé qué. El hombre libre natural cuya voluntad y determinación estuvieran desarrolladas podría reevaluarse e ir más allá de sí mismo. ¿Qué es lo de identificarte con otra cosa? Yo me identifico aquí mismo con no sé qué. Que esto está en el fascismo. Y te están diciendo que son teorías progresistas. A lo mejor estoy equivocada, pero lo concluyo que hoy en día el fascismo está en todos esos movimientos modernos y progresistas. No una especie de pseudofascismo, es que es el fascismo, es la ruptura antropológica que está ahí, y en los parlamentos. Esas formulaciones modernas rechazaban el materialismo del siglo XIX. A ver, es que voy a pasar rápido porque si no esto se hace eterno. En su mayor parte los movimientos fascistas no lograron movilizar verdaderamente a las masas. Las milicias de partido no las inventaron los fascistas, sino la extrema izquierda, pero y mucho antes que de la extrema izquierda las inventaron los jacobinos y la Revolución Francesa.
De ahí la tendencia general a poner en el mismo saco estos fenómenos distintos que se ha visto reforzada por los historiadores y los comentaristas ulteriores que tienden a identificar a los grupos fascistas con la categoría de la derecha o la extrema derecha. Mira, aquí sí se utiliza extrema derecha. Pero esto no es correcto, sino en la medida en que se tenga la intención de separar a todas las fuerzas autoritarias opuestas tanto al liberalismo como al marxismo y asignarles la etiqueta arbitraria de fascismo, al mismo tiempo que se pasan por alto las diferencias básicas entre ellas. Si bien es cierto que los fascistas y los autoritarios conservadores estaban a menudo casi diametralmente opuestos en los terrenos cultural y filosófico. Varios elementos de la derecha radical, como los españoles, eran tan conservadores en el terreno cultural y tan abiertamente religiosos como la derecha autoritaria conservadora. A ver, te habla de, por cierto, no lo he leído, de lo de Primo de Rivera, te hablan del otro, el de las Jons, ¿cómo se llamaba? Ledesma, Ramiro Ledesma, que al principio se peinaba como Hitler y luego cuando les vio venir dijo, ahí quedáis, y se convirtió, pues eso, se convirtieron al final, tienden a ser en España, tienden a ser siempre más tradicionalistas, más cristianos. Te habla de que José Antonio Primo de Rivera, que era un hombre de una moral muy recta, que odiaba la violencia, y que aunque el Falange era anticlerical, sus miembros eran cristianos, y era una parte muy graciosa es cuando te habla del hombre nuevo de los falangistas. Y dice, a ver, se lo llamaron hombre nuevo, pero en realidad te están describiendo al héroe típico católico español, tipo el Cid. No tienen ruptura antropológica, no tienen ese elemento revolucionario. Entonces, ¿Falange es un movimiento fascista? Pues depende de cómo lo quieras enfocar. Bueno, la cuestión es, me lo acabo de saltar, y ya no voy a saber dónde estaba, pero lo ponía. Una gran parte de la derecha radical quiere eliminar las instituciones liberales democráticas, y sin las instituciones liberales democráticas el fascismo jamás hubiera podido llegar al poder. Es horroroso, me siento horrorosa diciendo todo esto. Digo, es como, pensarán, se ha vuelto loca. Ya saben ustedes que yo no soy muy amiga de la democracia. No es que no sea amiga de la libertad política, solo es que yo sigo la jerga aristotélica, y a lo que ustedes llamarían democracia yo lo llamo politeía. Y la democracia para mí es un régimen pervertido y degenerado, y el régimen de libertad política se llama politeía, no democracia. Entonces yo todo lo que pueda echar contra esa palabra democracia lo he hecho. A ver... quien primero expuso el concepto con la frase de nacionalismo socialista fue Maurice Barrés en la campaña electoral de 1898. Es que todo esto se ha leído ya en el cuaderno y no quiero... a ver, el DAP, el NESDAP, la crisis cultural de 1980 y de 1914. Rechazo de los valores de la generación anterior, todo esto ya se ha leído... El antiguo cientifismo de mediados del siglo XIX había parecido al principio alentar al liberalismo, la democracia y el igualitarismo. El nuevo cientifismo alentaba las doctrinas raciales, el elitismo, la jerarquía y la glorificación de la guerra y la violencia. A finales del siglo XIX el darwinismo social era la última moda y abarcaba varias esferas científicas y teorías sociales. Y todo esto pasaba por ser un hecho científico, por hechos científicamente demostrados. Eso para lo de... Ahora que se llama lo de sigue la ciencia, follow the science, haz caso a la ciencia. A ver, ¿a qué ciencia? Porque en nombre de la ciencia se han justificado aberraciones de todo tipo. Haz caso al sustancialismo aristotélico. Es lo que yo personalmente diría. El fascismo surgió a partir de la nacionalización de determinados sectores de la izquierda revolucionaria. Todo esto ya se ha leído y no lo voy a leer porque llevamos una hora aquí. A ver... Bueno, que el fascismo viene de tres partes: el Partido Nacional Fascista de Italia, de Mussolini, de los sindicalistas de izquierda tipo Olivetti y del futurismo de Marinetti. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Cómo se llama el futurismo de...? A ver, viene por aquí. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿El futurismo de quién? De Marinetti, sí. Pues eso, toda esa ideología de velocidad, de novedad, de todo mecanizado y todo rápido y todo automatizado, que tiene muy poco que ver con las derechas tradicionalistas.
los 25 puntos de la fundación del Partido Nacional Socialista incorporan el colectivismo parcial, dirigidos contra la gran empresa, el latifundio. Todo esto ya, es que todo esto ya se ha leído, entonces, en los apuntes del cuaderno. El fracaso del Putsch de 1923 también. A ver, a cuenta de si el fascismo es un movimiento de derrotados. A ver, si lo componen las clases medias, los empleados de oficina, los burócratas estatales y los profesores son triunfadores, no derrotados en las pautas de empleo del siglo XX. El Estado, que aspira a una unidad orgánica de la sociedad italiana, de la actividad económica y el gobierno, eso, a cuenta de haber conseguido o no crear un Estado corporativo. Si en realidad un Estado corporativo lo hay hoy. El Estado tiene una hacienda centralizada y va repartiendo sus subvenciones a todas sus pequeñas corporaciones, ya sean sindicatos, cualquier tipo de movimiento que viva de una subvención. El Estado corporativo fascista es el de hoy. Ustedes me dirán en los comentarios qué piensan de todo esto, pero es que yo lo estaba pensando y digo, lo de la hacienda centralizada lo dijo el profesor Gambra en el libro de El Estado tradicional y sus enemigos. Y luego yo me quedé con la copla de decir, pues si es que es verdad, si es que el Estado corporativo lo ha conseguido el régimen del 78. No ningún fascismo. A ver, a ver. Pese al aplauso inicial, y creo que no voy a leer más, que si no esto se hace eterno, pese al aplauso inicial de Mussolini a la victoria del fascismo alemán, llegó a advertirse que el régimen nacionalsocialista era un nuevo rival, peligroso y fatal para la política de la Europa nacionalista o imperialista. En los primeros años del gobierno de Hitler, las relaciones se enfriaron considerablemente. Y a mediados del 34, con el asesinato por los nazis del primer ministro de Austria y la aparente amenaza, el Dollfuss y la aparente amenaza de la expansión alemana hacia el sur, se llegó a un punto de gran tensión y de intercambio de insultos. Parece que los fascistas pasaron al ataque con especial frecuencia y vigor. Se formularon denuncias diversas y simultáneas del nacionalsocialismo por racista, militarista, imperialista, pagano, implacablemente autoritario, anticristiano, antieuropeo y opuesto al espíritu individual y a la cultura occidental. Entre los epítetos utilizados por los liberales occidentales contra los nazis hubo pocos que no les aplicaran también los fascistas, quienes acuñaron además insultos especiales propios. Por ejemplo, denunciaron a los nazis como movimiento político de pederastas. La revolución, la tardía nazificación de Europa a partir de que Alemania va conquistando territorios en la guerra, concepto de totalitarismo acuñado por los italianos. Todas las ideas políticas de Hitler tienen su origen en la Ilustración, el concepto de nación como fuerza histórica superior, las ideas sobre la soberanía política superior. Esto ya acabamos porque también se está acabando la batería. Se está acabando la batería. Si se acaba sin más, se acabó, no voy a ponerme a cargarla. Derivadas de la voluntad general del pueblo y sobre las diferencias raciales inherentes en la cultura humana. Se trataba de derivaciones claras de la antropología de la Ilustración, que rechazaba la teología premoderna y las raíces y los intereses trascendentes comunes de la humanidad. El culto de la voluntad es la base de la cultura moderna y Hitler se limitó a llevarlo a su extremo. Vale, señores, señoras, se está acabando la batería, estoy viendo la luz. Voy a leer igual un poco más y cuando se acabe, si se acaba, pues se acaba. Por último, Hitler iba muy por delante de sus tiempos en cuanto a su preocupación por la ecología, la reforma ambiental y la contaminación. Aquí Deat y Doriot, que venían del socialismo y del comunismo. Casi ningún analista riguroso afirma que el régimen de Franco o el de Salazar fueran jamás plena ni siquiera intrínsecamente fascistas, y algunos niegan que tuvieran en absoluto que ver con el fascismo. Sin embargo, parece bastante claro que en el primer decenio del régimen de Franco existía un importante componente de tipo fascista, lo cual indica que el caso español es complicado. España, la dictadura de Primo de Rivera. A ver si consigo llegar a leer algo de José Antonio. Aquí Ernesto Jiménez Caballero, el Danuncio español, que es el que habla, lo que introduce el fascismo en España, no sé qué. Las Hons permanecieron totalmente aisladas. En el verano de 1933, unos financieros vascos se pusieron a buscar un posible fascismo español contrarrevolucionario. Fascismo español contrarrevolucionario. Si es fascismo no puede ser contrarrevolucionario, o sea, una u otra. Y demagógico. El principal dirigente de un posible fascismo
español surgió en el verano y otoño del 33, José Antonio Primo de Rivera. Pero José Antonio Primo de Rivera empezó, página 158, a desplazarse a la izquierda a medida que el nacionalsindicalismo de los falangistas iba adoptando tonos socialmente cada vez más radicales. Todo esto resultaba bastante confuso a los fascistas italianos. Sí, me pregunto por qué. Al revés que otros muchos movimientos fascistas, la Falange sí elaboró un programa oficial, los 27 puntos, antes de fines del 34. Aunque la mayor parte de la propiedad privada de la propiedad quedaba en manos privadas, se nacionalizaría la banca y los servicios de crédito, y se expropiarían y dividirían los latifundios. El falangismo se diferenciaba del fascismo italiano por su identidad religiosa católica básica, aunque anticlerical, pues esto era fundamental en el falangismo y solo marginal en el fascismo. Así, el concepto falangista de hombre nuevo incorporaba todas las cualidades del héroe católico tradicional. Sin embargo, a cuenta de la religiosidad, el movimiento de la Guardia de Hierro rumana, que era mucho más fanático. José Antonio Primo de Rivera siguió siendo una figura muy ambivalente, el más ambiguo de todos los jefes nacionales fascistas. Es posible que una serie de importantes características personales, como un esteticismo meticuloso, combinado con un sentido auténtico, aunque a veces contradictorio, de escrupulosidad moral, un sentido intelectual cultivado de la distancia y la ironía, y para tratarse de un político español que no tenía sectarismo ni rivalidades de grupo, lo descalificaran para ser un líder de éxito. Existen abundantes declaraciones de que en varias ocasiones consideró la posibilidad de abandonar el proyecto, pero no podía escapar al compromiso impuesto por las muertes de sus compañeros. Es probable que entre todos los líderes fascistas fuera a quien más le repugnaba la brutalidad y la violencia que comportaba la empresa fascista. Antes del 34 dejó de utilizar el término fascista y antes del 35 el de totalitario. Destaca mucho el humanitarismo de José Antonio, su oposición a la dictadura total, la importancia que atribuía a la personalidad individual y a que el hombre es portador de valores eternos. A mí todo esto no me suena en absoluto a fascismo. Pero no, ustedes dirán que yo ni idea, o sea, los falangistas puros, los camisas viejas, joder con las camisas, colega, los camisas viejas, no desempeñaron sino un pequeño papel en el nuevo estado de Franco y ni siquiera controlaban la mayor parte de la administración del nuevo partido estatal, la Falange Española Tradicionalista. Bueno, te habla que los tradicionalistas nunca fueron amigos de los fascistas, veían en ellos pues esa cosa de modernidad que ellos... es casi como una intuición. Sabes que esta gente no es de los tuyos. Pero entre los diversos sectores derechistas y católicos del régimen siempre hubo una opinión decididamente antifascista. Habla de Franco. Y a ver... vale, y creo que nada más. Vale, nada más. Bueno, les acerco el libro. ¡Qué horror! Creo que este ha sido el vídeo más largo de todos. Bueno, sin más, hasta la semana que viene.